Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe como una expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? Es casi como ingeniería. Claro, como si fuera matemáticas. Exacto. O sea, alguien se rompe un brazo, ves la radiografía con esa línea blanca dentada, el médico te la señala y dice, pues ahí está el problema, es binario, ¿está roto o no está roto? Ya, pero en psicopatología la cosa cambia bastante. Totalmente. Cuando damos un paso hacia el mundo de la clínica mental, de repente esa máquina de rayos X parece no funcionar. El paisaje es muchísimo más complejo. Es que navegar por estas aguas requiere bastante más que memorizar una lista de síntomas. Y por eso mismo, en este análisis a fondo para toda la comunidad de estudiantes de SciMap, la Academia de Alto Rendimiento, vamos a establecer nuestra filosofía desde el minuto 1. Aquí venimos a entender los engranajes ocultos. Eso es, entender para no memorizar, como decís siempre. Justo. Aprender haciendo. Nuestro objetivo hoy es diseccionar los trastornos del estado de ánimo. Hablamos de la depresión mayor y el trastorno bipolar, pero comprendiendo exactamente qué se rompe a nivel biológico, psicológico y social. Bueno, y para dimensionar de qué estamos hablando realmente, creo que hay que mirar la realidad epidemiológica. Porque, a ver, los trastornos del estado de ánimo no son anomalías estadísticas raras. Para nada. ¿Qué va? Junto con los trastornos de ansiedad, son la principal causa de sufrimiento psicológico a nivel mundial. Y fíjate en los datos, porque demuestran que la depresión mayor golpea de manera muy crítica en los momentos de transición vital. Hablamos de edades concretas. Sí, sí. Vemos un repunte enorme, pero enorme, en personas de entre 40 y 50 años. Y luego un riesgo altísimo en la franja de los 60 a 64, castigando muy, muy especialmente a las mujeres. Madre mía. Sí, en parte por la interacción de factores hormonales, sociales y, bueno, toda esa carga de cuidados que suelen llevar. Y por otro lado, el trastorno bipolar presenta una radiografía súper distinta. Tiene un pico de aparición alarmante en jóvenes de entre 20 y 24 años. Lo cual es un dato devastador para quienes nos escuchan. O sea, es justo la etapa en la que una persona está cimentando su desarrollo académico en SciMap, o entrando en la universidad o dando sus primeros pasos laborales. Totalmente. Un debut clínico en ese momento te altera toda la trayectoria vital. Es un tsunami. Por eso, para que los estudiantes de secundaria y bachillerato comprendan esto desde las bases neurológicas, tenemos que empezar por el cuadro más prevalente, que es la depresión mayor. Y creo que lo primero es trazar una línea roja muy, muy gruesa entre la tristeza de andar por casa y la enfermedad. Es vital hacer esa diferencia, sí. A ver, podríamos ver la tristeza ordinaria como, digamos, un sistema de alerta adaptativo, un detector de humo que suena porque ha habido un incendio emocional real, una pérdida, y nos obliga a detenernos para procesarlo. Me gusta esa analogía. El problema de la depresión mayor es que ese detector de humo se queda atascado sonando a todo volumen. Ya, y no te deja escuchar nada más. Exacto. Impide que el cerebro procese cualquier otra señal. O sea, ya no hay incendio, o si lo hubo ya pasó hace tiempo, pero la alarma ensordece todo el sistema. Y clínicamente esto se manifiesta en dos síntomas cardinales según el DSM-5. Y tener al menos uno de ellos es innegociable para el diagnóstico, ¿verdad? De cajón. El primero es esa tristeza refractaria, inflexible. Un estado donde el entorno puede ofrecerte estímulos positivos, cosas buenas, pero el paciente es completamente impermeable a ellos. Y esta tristeza casi siempre va de la mano de la rumiación. Esa rumiación es como un disco rayado, ¿no? La mente se queda atrapada, dando vueltas en un bucle absorbente de pura autoevaluación negativa. Es agotador. Y luego tenemos el segundo síntoma cardinal, que a mí a nivel clínico me parece fascinante, porque explica en gran medida por qué el paciente se aísla tanto. Hablo de la anedonia. Que no es simplemente estar un poco de bajón. No, nada que ver. Es la amputación literal de la capacidad de sentir placer o mantener la motivación. Es una desconexión biológica de la recompensa. Actividades que antes te generaban alegría, pues de repente no te producen absolutamente nada. Como si te apagaran el interruptor. Tal cual, el circuito de recompensa del cerebro, que está mediado por la dopamina, deja de responder. Y aquí, fíjate, es donde la depresión demuestra que no es una patología exclusivamente mental, sino que es sistémica. Altera el peso corporal de forma drástica, por ejemplo. Sí, y esto está regulado por mecanismos genéticos súper concretos. En las fuentes vemos que hay marcadores en el ADN,
como el gen transportador de serotonina, que dictan cómo nuestras neuronas reciclan este neurotransmisor. Exacto, el 5-HTTLPR. Si tienes una variante genética específica ahí, tu cerebro literalmente barre la serotonina de las sinapsis demasiado rápido. Te deja sin esa molécula estabilizadora en un abrir y cerrar de ojos. Y a esto se le suma otro temazo, que es la comunicación bidireccional del eje intestino-cerebro. Uf, ese es un campo interesantísimo. Es que la microbiota intestinal produce precursores de neurotransmisores vitales. Cuando hay estrés crónico, se genera una inflamación sistémica. Se altera la permeabilidad del intestino y las toxinas pasan al torrente sanguíneo. Y claro, el sistema inmune reacciona. Exacto. Esas señales inflamatorias viajan por el nervio vago directamente al cerebro. Y esa inflamación generalizada explica otro de los síntomas más incapacitantes, que es la fatiga extrema. Totalmente. Es un cansancio brutal que no mejora por mucho que descanses, porque tiene un origen neuroquímico e inflamatorio. Las estructuras frontales del cerebro están hipoactivas. Lo que destruye la capacidad de descanso. Es que, si observamos un polisomnograma, la arquitectura del sueño de un paciente deprimido está literalmente en ruinas. Hay una reducción dramática del sueño de ondas lentas. Que es justo el momento en el que el cerebro limpia toxinas y repara tejidos, ¿no? Eso es. Y en su lugar, ¿qué vemos? Pues un aumento anormal en la densidad de la fase REM. Que es la fase donde soñamos y procesamos emociones. Claro, si el cerebro se pasa toda la noche en fase REM, está trabajando a destajo simulando estrés en vez de descansar. Normal que la persona se despierte sintiéndose como si hubiera corrido una maratón. Y claro, el paciente anticipa que la noche siguiente va a ser otra tortura, creando un bucle de ansiedad que retroalimenta el insomnio. Un círculo vicioso de manual. Ahora, hay un concepto clínico llamado enlentecimiento psicomotor. Todo va a cámara lenta. Pero aquí te lanzo una pregunta que parece contradictoria. Dime, a ver. Si la cognición se ralentiza tanto en la depresión, ¿cómo es posible que el paciente desarrolle delirios de culpa tan complejos? Porque un delirio requiere bastante energía mental para construirse, ¿no? Pues mira, es una paradoja brillante. Lo que se ralentiza es la capacidad ejecutiva, es decir, procesar información nueva, tomar decisiones o buscar alternativas. Pero el cerebro no necesita tanta energía ejecutiva para reproducir un hábito. Ah, claro, el disco rayado que decíamos antes. Justo, al estar mermada la capacidad de integrar datos positivos de la realidad, la mente se queda a solas con esa rumiación negativa. La persona no puede procesar pruebas en contra de esa idea de inutilidad. Y el pensamiento negativo se desancla de la realidad por completo. Eso es. Termina asumiendo una culpa delirante por eventos en los que es físicamente imposible que haya intervenido. Y esa lentitud mental es, fíjate, un arma de doble filo enorme en consulta. Porque si un profesional ve esa fatiga y esa tristeza, asume que es una depresión unipolar y receta antidepresivos clásicos. Y ahí tenemos un problema gravísimo. Claro, porque si el diagnóstico está incompleto y lo que hay debajo es un trastorno bipolar latente, ese antidepresivo puede actuar como gasolina en un fuego y precipita un episodio maníaco. Sí, esto nos mete de lleno en el reto del diagnóstico diferencial, que es la línea roja de la psiquiatría. A ver, el trastorno bipolar no es estar de buen humor por la mañana y triste por la tarde. No es tener cambios de humor, exacto. ¿Qué va? Tiene una estructura episódica larga. Funciona por fases muy marcadas. Episodios depresivos profundos, episodios maníacos o hipomaníacos y fases eutímicas en medio donde los síntomas remiten. Y la clasificación es muy estricta. El tipo 1 exige episodios maníacos plenos, que rompen la funcionalidad. Y el tipo 2, depresiones severas con hipomanía, que es una elevación del ánimo pero sin ruptura total con la realidad. Y aquí radica el desafío monumental. ¿Cómo sabemos que una fase depresiva es bipolar y no una simple depresión unipolar? Pues la biología nos deja pistas. ¿Las famosas migas de pan? Exacto. La depresión bipolar suele presentar síntomas atípicos. Por ejemplo, en lugar de insomnio, vemos hipersomnia, dormir 15 horas al día. Y en lugar de perder el apetito, una sobreingesta masiva de carbohidratos. Como una especie de hibernación metabólica. Y bueno, mayor carga de psicosis, como los delirios de culpa que comentábamos, pero luego el péndulo oscila violentamente hacia la manía, ese ánimo expansivo e hiperactivo. Que ojo, a simple vista en adultos se confunde muchísimo con el TDAH. Ya, claro. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esa confusión pasa un montón en urgencias. Alguien llega hablando sin parar, saltando de un tema a otro sin poder estarse quieto.
Pero la diferencia clave, lo que te da el diagnóstico, es la grandiosidad. Ese sentimiento de omnipotencia. Sí, en la manía la autoestima se infla hasta límites delirantes. Creen tener misiones especiales o talentos únicos inalcanzables. Y clínicamente esto tiene nombres muy formales. Tenemos la taquipsiquia, que es una aceleración extrema del pensamiento. Es como poner una película en avance rápido. El cerebro va a una velocidad que la boca no puede seguir. Y de ahí nace la taquilalia o taquifemia, esa presión incontrolable por hablar. Una fuga de ideas, donde empiezas hablando de política y terminas hablando del color de las baldosas, sin coherencia. Y todo ese exceso de velocidad, fíjate, anula el córtex prefrontal, que es el freno de los impulsos. Por eso vemos comportamientos de riesgo tan extremos. Derrochan los ahorros de su vida en horas o tienen conductas sexuales de altísimo riesgo. Sin ninguna percepción del peligro. Y claro, cayendo en las trampas de esta cultura actual de la hiperproductividad, una hipomanía leve puede parecer el estado ideal para un entorno competitivo. Alguien que trabaja 20 horas sin dormir y derrocha carisma. Pero cuidado. Cuidado, porque la privación del sueño no es una simple anécdota aquí, no es solo un síntoma de que tienes energía, es un detonante activo que retroalimenta la crisis maníaca. Exactamente. Fisiológicamente, si privas al cerebro de sueño, activa emergencias para mantenerse despierto, y una de ellas es inundar los receptores con dopamina. Y esa dopamina retroalimenta la grandiosidad. Es un ciclo cerrado. La manía quita el sueño, y la falta de sueño inflama la manía. El cerebro se consume, y cuando el episodio colapsa, la caída es brutal. Es el impacto del autoestigma. La omnipotencia se evapora de golpe, y el paciente despierta rodeado de las ruinas sociales y económicas que dejó. Esa vergüenza interiorizada precipita la depresión más profunda. Es una transición durísima. Viendo esta devastación, en SciMap siempre nos gusta ir un paso más allá. Pasamos del qué al por qué. ¿Qué hace que un individuo desarrolle esta vulnerabilidad? Pues tenemos que abandonar el determinismo biológico absoluto. Es una ecuación multifactorial. Hay genes implicados, claro, genes que regulan los receptores de dopamina y serotonina. En el bipolar, por ejemplo, el gen ANK3 o el CACNA1C. Que alteran los canales de calcio y hacen las neuronas hiperexcitables. Eso es. Pero estos genes son solo interruptores. El entorno es el que decide si se encienden o no. La biología carga el arma, pero la historia vital aprieta el gatillo. A nivel psicológico, un alto nivel de neuroticismo eleva el riesgo, mientras que los rasgos de responsabilidad lo amortiguan. Pero la sociología nos da un dato contraintuitivo fascinante. Ah, el tema del nivel socioeconómico. Exacto. No es solo la pobreza absoluta, es la pobreza relativa. El veneno de la desigualdad percibida. Sentir constantemente que tu estatus está amenazado en tu entorno cercano genera un estrés biológico brutal. Es que el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal empieza a bombear cortisol sin descanso, y ese cortisol crónico es tóxico para el hipocampo, dejándolo más pequeño y menos capaz de frenar la rumiación. Y ese eje del estrés se moldea en la infancia. Las experiencias tempranas construyen el sistema nervioso. Mudanzas disruptivas, familias inestables, impiden un apego seguro. Y sin ese apego el sistema madura con un umbral de alarma bajísimo. Ante el mínimo estrés adulto, colapsa. A esto le sumamos los catalizadores químicos, el abuso de sustancias, el alcohol, el tabaco y sobre todo la cocaína. La cocaína puede romper el equilibrio neuroquímico y precipitar una manía aguda directamente. Y ojo a las comorbilidades. Una enfermedad cardiovascular u oncológica afectan no solo por el golpe psicológico, sino por la inflamación sistémica. Que altera toda la neuroquímica. Vale. Entonces, si hay variables que detonan el riesgo, el estudiante de alto rendimiento necesita saber qué elementos actúan como escudo preventivo. Construir resiliencia. La primera línea de defensa, y esto está súper estudiado, es el apoyo social genuino. Reducir la soledad no deseada, sobre todo en las fases eutímicas del trastorno bipolar, es crucial para detectar las recaídas a tiempo. Y hay dos mecanismos que alteran la neurobiología de forma fascinante: el voluntariado y la naturaleza. El voluntariado no es caridad, es reestructuración cognitiva. Proporciona distracción constructiva y suple la pérdida de autoeficacia laboral. Le dice al cerebro, oye, soy capaz de generar un impacto en el mundo. Y la naturaleza, bueno, no es dar un paseo mirando el móvil. Es lo que llamamos fascinación suave, una conexión emocional activa. Que permite que el sistema ejecutivo, agotado por la ciudad o el trabajo, descanse y se regenere.
Por eso la depresión es mucho mayor en entornos urbanos. Y a nivel cognitivo y de hábitos, la autocompasión erradica el autocastigo. El optimismo protege, aunque con cuidado en la bipolaridad. Pero el escudo definitivo es la biología de los ritmos circadianos. La higiene del sueño y la luz solar. Exacto. La luz en la retina reinicia el núcleo supraquiasmático. En el trastorno bipolar esto no es un consejo de bienestar de revista, es una intervención científica que altera marcadores inflamatorios. Es estructurar el reloj biológico maestro. Fundamental. Pues a modo de cierre analítico nos queda clarísimo que comprender estos trastornos exige mirar a través de un prisma biológico, psicológico y social. No vale con simplificar. Totalmente de acuerdo. Y esto me lleva a lanzar un desafío intelectual a quienes nos escuchan, basado en los datos más duros. Hemos hablado de culpa delirante, de inflamación, del dolor refractario. Todo esto hace que en el trastorno bipolar el riesgo de conducta suicida se multiplique hasta por 30. Son estadísticas que sobrecogen, la verdad. Dejo a la comunidad académica una gran pregunta para investigar por su cuenta, sabiendo que esto requiere una aproximación libre de prejuicios. ¿Cómo debería la sociedad y la ciencia replantear estructuralmente sus protocolos preventivos para intervenir eficazmente en las fases eutímicas antes de que el dolor desborde las capacidades del paciente? Es la gran pregunta que debemos hacernos. Ahí queda para la reflexión. En SciMap nuestro compromiso es este. Hemos entendido para no memorizar. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión académica.